Bien, hola muchachos, ya estamos aquí para dar inicio a la sesión número 9. En este caso vamos a abordar el tema del vidrio. El vidrio como material constructivo, ¿verdad? No como material decorativo. Entonces, creo que ya hemos abordado y hemos avanzado bastante en el tema de los materiales de construcción, ya que hemos visto eh, el cerámico como ladrillo de barro. Ya vimos el bloque como prefabricado de concreto, ya vimos madera, ¿verdad? Que es lo que acabamos de pasar, madera orgánica y madera laminada para construcción. Y en este caso, el día de hoy vamos a continuar con el vidrio y la cerámica. La cerámica más bien conocida como los pisos de baldosa de azulejo y la cerámica para piso y algún tipo de cerámica para azulejos de cocinas y baños. Eh, Les voy a explicar un poco de cómo estructuré la presentación y la clase del día de hoy, porque realmente creo que vale la pena decirles que yo ahondé un poco más en el tema del concreto y el tema del cemento y el tema del bloque y del ladrillo, porque obviamente se producen en Nicaragua. En cambio, en la parte de la cerámica y la parte del vidrio, obviamente no se procesa en Nicaragua, lo que se hace es comercializarlo, se traen las piezas, se cortan y se comercializan, ¿verdad? Entonces, es por ello que más bien lo que hice fue adjuntarles videos de los fabricantes de este tipo de materiales de construcción, pero de todas maneras les voy a explicar un poco en esta presentación cómo funcionan los tipos de vidrio, cuáles son sus características y cuáles son sus dimensiones comerciales a nivel de fabricante, ¿verdad? Eso no quiere decir que en Nicaragua se comercialicen de esta manera, pero como yo conozco al fabricante, ¿verdad? Puedo mandar a pedir el vidrio a la medida, ¿verdad? Sabiendo qué tipo de vidrio es y dónde está la fábrica de este tipo de vidrio. Entonces, digamos, donde tenemos las fábricas más cercanas, las tenemos en México, las tenemos en Costa Rica. Y entonces bien podemos hacer pedidos especiales para este tipo de vidrio. Hace unos 20 años no se podía pensar en hacer todo lo que estamos haciendo hoy en la construcción a nivel de vidrio. Ahora, pues, gracias a la globalización, pues ya podemos hacer esto y estamos un poquito más integrados en la parte de la comercialización del vidrio y la utilización del vidrio como material de construcción. Bien, demos inicio. Como les digo, lo que les voy a explicar no es cómo se obtiene el vidrio, sino más bien cuáles son los tipos de vidrio para que son utilizados y la manera de comercializarse y presentarse. El primer tipo de vidrio es el vidrio flotado. El vidrio flotado es el vidrio crudo, el vidrio que todos conocemos, ¿verdad? Es un vidrio transparente, muchas veces incoloro, a veces tienen color, con un espesor uniforme, eso quiere decir el grosor. Es un vidrio ideal para aplicaciones que exigen visibilidad, o sea, es el vidrio común que nosotros vemos, ¿verdad? El cual puede ser modificado en Nicaragua, puede ser escarchado, esmerilado, esmaltado, cualquier otra modificación que se le pueda dar en Nicaragua. Pero realmente lo que se compra es vidrio flotado, láminas de vidrio flotado, el cual se utiliza para transformarlo en muchos otros tipos de vidrio plano, ¿verdad? Siendo aplicaciones de el vidrio laminado, el vidrio templado, el vidrio crudo es el que se usa para poder templarlo. El vidrio curvo, el serigrafiado, doble aislamiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, vidrio flotado es el vidrio crudo que todos conocemos, o sea, el que se produce en fábrica para poder distribuir a las empresas que hacen modificaciones en los vidrios. El espesor de este vidrio, ahora, es importante, jóvenes, saber que el vidrio se produce por milímetros, ¿verdad? El espesor es milimetrado. Y el alto y el ancho también es milimetrado. Entonces aquí no vamos a hablar de pulgadas como hablamos en madera o hablamos, digamos, en bloque o en ladrillo. Aquí vamos a hablar de milímetros. Entonces vamos a tener vidrio producido desde los 2 milímetros de espesor hasta los 19 milímetros de espesor. Si nos fijamos bien, ya 19 milímetros de espesor son ¿cuántos centímetros? Ya son 2 centímetros de espesor, casi una pulgada de espesor. O sea, es un vidrio bastante grueso. Ya un vidrio de 10 milímetros es bastante grueso. El vidrio comercial que nosotros conocemos, digamos, puede andar entre los 3 y los 5 milímetros de espesor. Ese es el vidrio común, ¿verdad? El espesor común. Pero ya cuando vemos un vidrio de 10 milímetros, ya ese vidrio es bastante grueso, ya es un centímetro de espesor. ¿Verdad? Entonces, imagínense un vidrio de casi 2 centímetros de espesor, eso es un vidrio grande, pesadísimo. Y las medidas en las que se comercializa el vidrio flotado, el vidrio crudo,
es de 2.500 milímetros a 3.600 milímetros. ¿Qué quiere decir? 2,5 metros por 3,6 metros. Entonces es un vidrio grande, ¿verdad? Grande. Y depende del espesor, va a ser un monstruo de vidrio pesadísimo. Siguiente vidrio. Vidrio impreso. Como hablamos del vidrio crudo, vienen a diferentes tipos de vidrio. El vidrio impreso no es más que el vidrio que se escarcha, se esmerila, se le agrega algún material para que adquiera textura, ¿verdad? Un color, una textura o una rugosidad para que impide el paso de la luz o deje el paso de la luz, pero impida la visibilidad del ser humano. Este vidrio se produce en espesor de 4 milímetros, como lo hemos visto, ¿verdad? Cuando nosotros compramos paletas de vidrio para nuestras casas, ese vidrio es de 4 milímetros de espesor. Y las hojas, ¿verdad? Comerciales vienen en 1,60 m a 2,5 metros. Es un poco más pequeño, ¿verdad? Este vidrio. ¿Por qué? Por las características de que él ya perdió sus capacidades de resistencia, porque lo modificaron. No lo imprimieron, sino que lo modificaron con maquinaria. El siguiente vidrio es el vidrio templado. El vidrio templado, ¿verdad? Tiene las características de que es un vidrio flotado que recibe un tratamiento térmico, o sea, se calienta y se enfría rápidamente. ¿Qué provoca que esto en el vidrio? Que la fracturación del vidrio sea completamente inmediata. ¿Qué quiere decir? Que no genera grandes hojas de quebradura, sino que genera trozos mínimos de quebradura y completamente se desarma, ¿verdad? Como un rompecabezas. El tratado a calor es 2 veces más resistente a la carga de los vidrios corrientes. No se rompe de modo similar a los vidrios que no son templados. Y en este caso, ¿verdad? Las voladuras, los fragmentos, como les dije, son más, generan como menos impacto, ¿verdad? Porque no se esparcen los vidrios, sino que cae. Eso pasa con los vidrios de automóviles, ¿verdad? El vidrio de automóvil trasero, digamos, es de vidrio templado. El vidrio de automóvil de los laterales y del vidrio frontal es vidrio normal, es un vidrio crudo, solo flotado, porque él se defragma, ¿verdad? Se defragmenta y se quiebra por trozos grandes. Pero el vidrio templado es el que tiene en la parte trasera porque, digamos, los automóviles tienen las franjas de calor que van a producir la calefacción. Entonces es un vidrio tratado ya. En este caso, digamos, ¿dónde se recomiendan los vidrios templados? En todas las áreas comerciales y en todas las puertas. ¿Por qué? Porque al momento de un impacto, ese vidrio no va a provocar voladuras, sino que se va a fragmentar completamente. Vidrio armado. Este vidrio armado creo, ¿verdad? Me parece que lo hemos visto, lo han visto, ¿verdad? Es lo que le llamamos nosotros vidrio reforzado, ¿verdad? Que es el vidrio que tiene doble capa, ¿verdad? Una capa de armadura y la capa de vidrio flotado. Luego se unen estas dos capas y produce el vidrio reforzado por la mallita que tiene en medio. No quiere decir que sea mucho más resistente o no. Lo que estoy evitando es la fragmentación completa de las dos caras. O sea, una cara sufre y la otra cara queda intacta. Entonces, el impacto es absorbido por el vidrio, como se puede ver en imagen, ¿verdad? El espesor de este vidrio es de 6 milímetros, un poco más ancho. La hoja es de 1,40 m por 2,50 m. Es un vidrio bastante pesado porque tiene estructura metálica. Vidrio laminado. El vidrio laminado, como la palabra lo dice, es el que está compuesto por varias láminas, ¿verdad? Ya sea de vidrio templado o vidrio flotado, o vidrio natural. Está compuesto por 2 o 3 capas, ¿verdad? Según sea el fabricante. Y lo que hace es aislar el ruido, ¿verdad? Aísla los ruidos externos y también protege de los rayos ultravioleta, porque al tener un aislante en medio, una película, si se fijan acá, una película de polivinilo, lo que hace este vidrio es que él impide el paso, no impide el paso de la luz, impide el paso de los rayos ultravioleta. Entonces es un vidrio bastante grueso, lo podemos encontrar en presentaciones de 3 más 3 milímetros, imagínense aquí hay 6 milímetros, aquí hay 12 milímetros, este vidrio bastante grueso, y los tamaños estándares son de 2,5 por 3,60 metros.
Vidrios aislantes. El vidrio aislante tiene la característica de que disminuye el calor, ¿verdad? Que se transmite a través del vidrio de la parte externa a la parte interna. Lo que hace es reflejar, es un vidrio reflectante, ¿verdad? Reflectivo, que lo que hace es reflejar la luz y no deja pasar los rayos ultravioleta, lo que provoca que se disminuya un poco la temperatura en la parte interna. Y funciona de esta manera, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. Entonces, es un vidrio bastante grueso también, de 4, 5 y 6 milímetros de espesor. No quiere decir que sea de doble capa, ¿verdad? Sino que más bien es un vidrio armado con dos estructuras de aislante y el vidrio, ¿verdad? Es una película, o son dos películas. En las dimensiones son de 2.25 metros por 3.2 metros. Vidrio de baja emisividad. Este vidrio de baja emisividad, obviamente, igual que el antirreflejo que acabamos de ver en la parte anterior, este lo que hace es reducir o aumentar la temperatura según el clima donde se vaya a utilizar. Entonces, esto obviamente es de mucha importancia para la construcción y para nosotros los diseñadores arquitectónicos. Es conocido como Low E, ¿verdad? El Low E es un vidrio especial porque es armado en doble capa, ¿verdad? Igual como lo habíamos visto en los dos ejemplos anteriores. Pero en este caso lo que hacen es hacer una cámara de aislante, obviamente visible, para que el vidrio o absorba calor o refracte calor, ¿verdad? En cualquiera de las dos opciones. Y las presentaciones son de 2 y 6 milímetros en hojas de 3.3 por 2.44 metros, de 3, 4, 5 y 6 milímetros de espesor en hojas de 2.4 por 3.30 metros. Entonces, sigue siendo un estándar el 2.4 por el 3.3, 3.6 metros. Los vidrios tintados son los vidrios que son colorados, ¿verdad? El vidrio tintado puede ser reflectante, puede ser low E, puede ser cualquiera de los otros tipos de vidrio. Lo único que se hace con él es darle un tratamiento de estaño, el cual va a ser un color, ¿verdad? Para que tenga un efecto, ¿verdad? Luminoso el vidrio. Pero no quiere decir que si yo miro un vidrio verde, ese vidrio verde ya es un low E, no necesariamente. El siguiente vidrio es un vidrio contra fuego. El vidrio contra fuego es un vidrio considerado como barrera para detener en un tiempo determinado la propagación del fuego, que debe reunir las siguientes condiciones: estar compuesto por 3 o más hojas. Escuchen bien, 3 o más hojas de vidrio flotado, multilaminadas, con resinas intumescentes que se hinchan. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos, ¿verdad? Yo tengo como fabricante de vidrio o empresa distribuidora de vidrio, yo tengo vidrio templado, no tengo vidrio, ¿verdad? Vidrio crudo o vidrio flotado. Y entonces yo lo que hago es armar con 4 capas de vidrio templado. El vidrio templado tiene otras características térmicas, entonces el vidrio templado no va a funcionar para aislar el fuego. ¿Por qué? Porque se va a fragmentar inmediatamente cuando él reciba las primeras capas, cuando se defragmente las primeras capas, va a fragmentar las capas de adentro. Tienen que ser vidrio flotado, vidrio crudo, ¿verdad? Se fabrican a pedido, obviamente, ¿verdad? Esto lo podemos ver en los bancos, lo podemos ver en las tiendas, lo podemos ver en empresas, digamos, que distribuyen joyería, etcétera, ¿verdad? También pueden ser vidrios de seguridad, como le llaman ellos. Entonces, este vidrio, ¿verdad? Viene en espesores mucho más grandes. Imagínense una lámina de vidrio de 21 o 27 milímetros. Son casi 3 centímetros de espesor. O sea, es un pulgar y un poco más. O sea, es más o menos así de espesor este vidrio, ¿verdad? Entonces, un vidrio grande, ¿verdad? Que va a resistir fuego. El siguiente vidrio es el vidrio transparente armado con alambre contra fuego. ¿Cuál es la característica de este vidrio con respecto al otro, al vidrio, digamos, que es reforzado? Igualmente, ¿verdad? Es un vidrio, digamos, transparente, pero también es armado en varias capas, ¿verdad? Porque el vidrio, recuerden que el vidrio reforzado solo es un sándwich. Es la mallita en medio y el sándwich. Pero este vidrio no tiene la armadura por el sándwich, sino que lo tiene por fuera, ¿verdad? Se logra sentir la rugosidad de esta capa. Y la doble capa va en sándwich, pero sin la mallita en medio.
y se fabrican en hojas de 6 milímetros con las siguientes dimensiones, ¿verdad? Ahí están las dimensiones. Por último, el vidrio espejo. El vidrio espejo es un vidrio, ¿verdad? Plano flotado, libre de distorsión, sometido a un intenso proceso elevado de lavado con agua caliente y desmineralizada. No quiere decir que sea un espejo como tal, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene 1, 2, 3, 4, 5 capas, ¿verdad? De reflejante, de antirreflejo, para poder tener esa característica de reflejar, de parecer espejo, pero realmente no es un espejo. O sea, yo no estoy comprando espejo, yo estoy comprando las 6 o 5 capas de antirreflejo que le están poniendo al vidrio. Igualmente se producen en espesores de 2, 3, 4, 5 y 6 milímetros, ¿verdad? Igual se utiliza el vidrio flotado, ¿verdad? El vidrio crudo. Y la medida estándar es de 2.5 metros por 360 metros. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a ver, digamos, estos bloquecitos de vidrio. Yo sé que los han visto en los baños y en muchos lugares donde ustedes han ido, digamos. Este ladrillito no es más que la composición de 2 capas, ¿verdad? Con un aislante térmico que realmente distorsiona la luz, distorsiona la UV, pero tendríamos que ver la forma de cómo es tratado este vidrio, a ver si cumple con las normas que establecidas para decir que es un vidrio antirreflejo, que es un vidrio low E, que es un vidrio de todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, realmente lo que ayuda a este tipo de vidrio es aislamiento acústico, ¿verdad? Porque el térmico, tendríamos que ver si está realmente tratado como un vidrio térmico. Y si es antifuego, pues también tendríamos que ver qué tipo de vidrio, cómo lo trataron, ¿verdad? Las medidas. Los ladrillitos vienen en estas medidas, ¿verdad? Yo sé que uno quiere que le den medidas perfectas, pero realmente nunca son perfectas las medidas de los fabricantes. 11.5 por 11.5 centímetros, 19 por 19, 11.5 por 24, 24 por 24, 30 por 30. Y vienen espesores de 4, 8 y 10 milímetros, ¿verdad? 10 centímetros de espesor. Entonces ya es un bloquecito de vidrio bastante grueso. Y hay para baldosas de piso porque lo fabrican como para utilizarlo en reflejo, ¿verdad? De tambos. Y lo venden en estas presentaciones y los espesores son de acá, ¿verdad? Ok, entonces hasta ahí, ¿verdad? Digamos la presentación que tiene que ver con los tipos de vidrios, con los tipos de baldosas de vidrio y láminas de vidrio. Entonces, para resumirles, eh, la presentación de las láminas de vidrio prácticamente se estandariza entre 2.4 por 360, la lámina grande, cruda, ¿verdad? Pero la lámina comercial que yo voy a poder comprar es de 1.44 por 2.40, ¿verdad? Es de 4 por 2 pies, si lo traducimos al sistema inglés. Pero realmente encontrar todos estos tipos de vidrio en la distribución nacional va a ser muy complicado. Pero yo los puedo mandar a pedir o mandar a fabricar, digamos, fuera del país y poder traerlos al tamaño estándar que lo fabrican, ¿verdad? El 2.50 por el 3.60 metros. Yo puedo cubrir perfectamente un ambiente entero si yo quisiera con una lámina de este tipo de vidrio. Recuerden que la resistencia del vidrio lo da el espesor del vidrio, ¿verdad? Dependiendo del espesor del vidrio y las características térmicas que tenga el vidrio, yo puedo lograr cubrir una fachada completa, que es lo que hacen en los edificios grandes, ¿verdad? Y mientras más rígido sea el vidrio, muchachos, más fácil va a ser de que él se quiebre y se desprenda. Entonces yo tengo que hacer un juego entre rigidez, pesadez, para que el vidrio no sea ni tan rígido ni tan pesado para que resista las intensidades de los vientos y de los sismos que hay en nuestro país. Bien, entonces a continuación les dejo, ¿verdad? Como les dije, no me interesaba enseñarles la fabricación del vidrio, para eso hay un video que habla de la fabricación del vidrio. Después hay una lectura complementaria sobre las características del vidrio, de lo que acabo de hablar ahorita. Luego viene la parte de la cerámica, igualmente, ¿verdad? La cerámica, como no producimos cerámica, ICES estándar lo que produce es accesorios de inodoros, lavamanos y otro tipo de accesorios, pero realmente no es la cerámica que yo quiero, ¿verdad? Que ustedes vean ahorita. La cerámica que yo quería que vieran ahorita es cómo se fabrica el piso cerámico, cómo se fabrica la baldosa cerámica.
Además de eso, también les agrego la diferencia que hay entre una cerámica, ¿verdad? Y un porcelanato. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las bondades de la cerámica y cuáles son las bondades del porcelanato? Cada quien tiene su desventaja y su ventaja. Entonces, para eso les dejo lecturas y les dejo videos ya de fabricantes específicos, ¿verdad? Con marcas específicas. Por ejemplo, Hispacensa. Hispacensa se distribuye en Nicaragua por todos lados. Entonces, para que vean más o menos cómo se fabrica la cerámica en la fábrica de Hispacensa y cómo se distribuyen sus productos y las presentaciones de sus productos para que podamos, digamos, utilizarlo en nuestra obra de construcciones, en este caso en taller de arquitectura vivienda, para que vayamos ya dándole una pensada cómo vamos a hacer para poder darle la forma constructiva a nuestro taller vivienda. Entonces, hasta acá, muchachos, los dejo. En esta ocasión no va a haber evaluación de la sesión porque ya nos aproximamos al examen parcial. Solo va a haber la acumulación de los puntos de asistencia y el examen parcial va a ser obviamente a partir de lo que iniciamos a ver del ladrillo, del bloque, después la madera y por último vidrio y cerámica. Hay bastante temática que abordar en ese examen parcial ya para entrar a los sistemas constructivos el próximo parcial. Entonces los dejo. Nos vemos ya la próxima sesión de clase, ya sería el examen y la siguiente semana sería ya comenzar a abordar, digamos, lo último que son pinturas y bituminosos, ya para comenzar con los sistemas constructivos al final de la clase. Nos vemos.